sustancias, hablemos, o incluso a ciertos gérmenes patógenos, y hablemos, por ejemplo, del sol. El sol también está incidiendo mucho, no solamente el cáncer de piel, pues es algo de las mujeres, también de los hombres. Hablemos, por ejemplo, del virus del papiloma humano, que es un virus que se transmite sexualmente y como piensa la gente de manera errada, no es de solamente las mujeres, sino también de los hombres. Hablemos también, por ejemplo, del Helicobacter pylori, que es una bacteria que se aloja en la mucosa gástrica, que con el tiempo puede producir cáncer gástrico. Entonces, todos esos factores son factores de riesgo que si no se cuidan y se mantienen en el tiempo, con el tiempo pueden producir algún tipo de cáncer. Y el otro componente también es que las personas se descuidan muchísimo en su autoexploración, en su autocuidado, y también obviamente van tardíamente a los médicos o a los servicios de salud para que le hagan no tanto tratar los síntomas cuando estén enfermos, sino sobre todo inicialmente a que les hagan los tamizajes o que, digamos en una frase más sencilla, los diagnósticos oportunos que rutinariamente debemos tener todos los seres humanos de todas las edades, pero que deben comenzar obviamente en términos de concepción, de cultura, desde etapas y edades muy tempranas, y que obviamente se acentúan en su realización con el tiempo en las personas mayores. Pero obviamente también, no solamente los exámenes de tamizaje o ir al médico cuando uno está enfermo, cuando uno tiene que prevenir, perdón, sino también cuando está enfermo. Y las cifras de nuestro Observatorio Nacional de Cáncer y la cuenta de alto costo nos muestran claramente cómo existe una brecha grandísima entre que las personas tengan algún síntoma o sospechen que tienen cáncer, o de pronto no lo tengan, pero tengan que ir a su tamizaje y vayan en tiempo muy demorado al momento en que se lo diagnostican. Ahí hay una brecha grandísima. Y otra brecha grandísima es cuando se lo diagnostican y ya se sabe que tiene un cáncer, las personas también se demoran mucho, por muchos factores que ahorita podemos conversar, en que inicien su tratamiento. Entonces, esas brechas, además de esos factores de riesgo y estas situaciones que he mencionado, llevan a que desafortunadamente en nuestro país cada año un promedio de 114,000 personas sean diagnosticadas como nuevos pacientes con cáncer. Y también, y mucho más desafortunado sería esta cifra, que cada año aproximadamente 55,000 colombianos fallezcan por culpa del cáncer. Recordando una situación, y es que el cáncer es una enfermedad que es curable si se diagnostica y se trata a tiempo. Y lamentablemente la mayor parte de los pacientes en nuestro país que fallecen porque llegan ya diagnosticados en etapas muy tardías. Entonces este es un tema y un reto muy importante que tenemos nosotros como país. Claro que sí, doctor. Pues si bien es cierto, esas posibilidades o probabilidades de contraer cáncer aumenta pues a medida que envejecemos, ¿no? Sin embargo, ese concepto de cierta manera, doctor, pues que el cáncer llega con la edad avanzada pues ha cambiado, y en estas 3 últimas décadas también pues se ha producido como ese incremento de casi el 80% de nuevos casos de cáncer en menores de 50. Bueno, usted nos comentaba como estos factores, todos esos, temas que pueden desencadenar el cáncer, esos riesgos de patología oncológica, donde está relacionado el estrés, los alimentos ultraprocesados. Ante eso, doctor, claro, hay una forma de prevención y es, no sé, comer mejor, comer más sano, hacer deporte, pero en sí, realmente, ¿qué tenemos que hacer? O, en este caso, los alimentos sobre todo, ¿cómo podemos alimentarnos mejor? Bueno, tú lo decías ahora de manera tangencial y complementando con la explicación que yo daba, a la vez que existen factores de riesgo, también existen factores de protección, que si uno los analiza de una manera, digamos, lógica, los factores de protección son los que son consecuentemente opuestos a los factores de riesgo. Entonces,
También hay que mencionar, y tú lo decías ahorita, que en los menores de 50 años, digamos, hay un aumento de enfermedades tales como, por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama, que incluso miren que hay otro mito que hay que romper. La gente piensa normalmente, digamos, en la calle, en vida privada, que el cáncer de mama es exclusivo de las mujeres y resulta que no, también los hombres lo podemos padecer. Es mucho más raro, pero también se puede presentar. Y bueno, ¿qué tenemos que cambiar y qué tenemos que ajustar? Nuestros hábitos de vida tienen que cambiar e irnos más bien hacia los factores protectores. ¿Cuáles son los factores protectores? Son el ejercicio. El ejercicio es muy importante, ayuda, no es que el ejercicio, y ojo con lo que voy a decir, cure o impida que le dé cáncer a uno, por una explicación que voy a dar ahorita más adelante, pero sí, el ejercicio es uno de los factores protectores contra el cáncer. Se disminuye el riesgo de tener cáncer en las personas que tienen actividad física, más sin embargo, el cáncer es una enfermedad multifactorial y ahorita explicamos un poquito más de ello. Otro tema, tú lo decías, la dieta tiene que ser muy balanceada, tiene que ser una dieta rica en verduras, en fruticas, en alimentos que no sean procesados, en no consumir tantos carbohidratos y en no consumir tantas grasas. Lo mismo hemos hablado durante muchos años de otros factores que ayudan en términos de hábitos de vida a producir cáncer, como por ejemplo el tabaco. Entonces un factor protector es no fumar. El tabaco está asociado a más de 19 tipos de cáncer. Lo mismo el alcohol. El alcohol, cuando se ingesta de manera, digamos, continua y de manera frecuente, pues también lleva a un riesgo de cáncer. Entonces, ese tema es muy importante, reducir la exposición al tabaco y al alcohol. Por lo tanto, factores de protección son evitar el consumo de tabaco, evitar el consumo de alcohol. El tabaco, por ejemplo, también es importante, y hablemos de factor de protección. Hay una cultura actualmente que dice que, y lo venden las casas que lo producen, que los cigarrillos electrónicos y vapeadores no son perjudiciales para la salud. Y está muy demostrado, hay estudios que lo demuestran, la Organización Mundial de la Salud lo demuestra, que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores son igualmente perjudiciales que el tabaco. Entonces, y bueno, y hablemos de que esos factores de protección se ven combinados, obviamente, además de los hábitos de vida saludables, con estar yendo frecuentemente al médico para que lo examine, le haga controles y obviamente, de acuerdo a las edades, se hagan los tamizajes o los exámenes de detección temprana oportunamente. Entonces es una mezcla de eso que hay que hacer y también digo una parte importante, que es para las personas que nos escuchan y ven en este momento, pues es importantísimo hablar de que el cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades, hay muchos tipos de cáncer, cada tipo de cáncer tiene unas causas y tiene un comportamiento diferente, y lo mismo por la idiosincrasia de cada persona, de cada individuo, cada tipo de cáncer en cada persona se puede comportar de manera diferente. Además de que el cáncer son muchas enfermedades, no es una sola, sino muchas, también es multifactorial. Eso quiere decir que depende de muchos factores, como por ejemplo la exposición a rayos ultravioleta, como por ejemplo el tema del consumo de ciertas sustancias, las bacterias, los gérmenes que yo les mencionaba ahorita. La parte genética o hereditaria también incide en unos tipos de cáncer más que en otros, pero también es un factor también importante. Y bueno, el estrés y todo lo que mencionábamos ahorita. Entonces el cáncer, que no es una enfermedad, sino son muchas, también es una enfermedad o es un grupo de enfermedades, que son multifactoriales. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, si hablamos en general, tenemos 3 armas para trabajar contra el cáncer y es, primero que todo, unos hábitos de vida saludables, como lo acabamos de describir. Segundo, un control permanente y oportuno a cualquier edad con nuestros médicos. Tercero, hacerse con la guía de los médicos los exámenes de diagnóstico temprano de manera rutinaria y constantemente, según las indicaciones del médico.
Y obviamente, en la medida en que se descubra un cáncer, ojalá con esos exámenes de diagnóstico tempranamente, pues iniciar un tratamiento oportuno. Así es que debemos combatir el cáncer. Y ese es un mensaje que nosotros como Liga Colombiana contra el Cáncer, nuestras 32 seccionales y capítulos en todo el país, transmitimos siempre. Hacemos campañas de prevención, de diagnóstico temprano y concientización todo el año. Por ejemplo, ahorita en el mes de octubre vamos a hacer el mes rosa contra el cáncer de mama, pero todo el año estamos haciendo campañas y aclarando que nosotros como ligas no solamente nos basamos en las campañas cada mes, es decir, no solamente que hagamos diagnóstico temprano de cáncer de mama y prevención de cáncer de mama en el mes de octubre, no, nosotros lo hacemos durante todo el año. Pero obviamente hay meses donde se hace énfasis por campañas especiales que nos, digamos, direcciona la Organización Mundial de la Salud y que nosotros como ligas en todo el país tenemos la misión de sensibilizar a toda la población y a todas las instituciones para trabajar fuertemente en contra del cáncer. Doctor, podríamos decir también que con toda esta pedagogía, esa difusión que se ha dado en temas de prevención contra el cáncer, la población hoy es más consciente de esas distintas enfermedades y al hacerse pues como más controles médicos, más estudios, ¿hay más registros de personas con cáncer? ¿Los jóvenes? Pues los menores de 50. Digamos que en términos generales la población es más, sensible y conoce un poco más del cáncer, eso es cierto, pero no podemos decir de manera general que sea así, porque de pronto en las grandes ciudades podemos tener un poquito más de sensibilización, de información, pero es preocupante, por ejemplo, que nuestra Colombia es muy grande, muchas regiones, mucha idiosincrasia, muchas culturas. Hay zonas de nuestro país en donde ese nivel de conocimiento acerca del cáncer no existe o es nulo. O de pronto tienen creencias tan erradas como, por ejemplo, hay muchas comunidades en nuestro país que creen todavía que la vacuna contra el VPH es perjudicial, lo cual no es cierto. Hay personas que de pronto creen, por ejemplo, que el cáncer es una sola enfermedad y que se puede manejar solamente de una sola manera y no saben lo que ya les acabé de explicar y comentar y compartir ahorita. Hay también muchas creencias sobre, los remedios caseros o cosas que de pronto ayudan o quitan el cáncer que no tienen, sustento científico y que no se ha demostrado que realmente sirvan. Entonces, a veces la gente, perdón lo que voy a decir de pronto como ejemplo, a veces la gente cree más en la sangre de chulo que en los medicamentos y en los tratamientos que ya existen y son avalados a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud y prefieren hacer eso que ir al médico a que lo traten. También paradigmas, por ejemplo, como pensar que el hecho de tener cáncer es ya la muerte. No, no es cierto. Ya los tratamientos, si sobre todo se diagnostica y se empieza a tratar a tiempo, los tratamientos como los medicamentos, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, los tratamientos que existen ya han evolucionado muchísimo y si se diagnostica a tiempo la enfermedad puede ser en un gran grado, incluso hasta llegar a un 90% de posibilidades de curación. Lo otro también son los, costumbrismos o creencias ya culturales de las diferentes o los diferentes grupos poblacionales. Por ejemplo, a nosotros los hombres huimos para hablar de cáncer de próstata. Y resulta que el tema del cáncer de próstata es un tema que tenemos nosotros todos los hombres, una conversación que tenemos que mantener porque al cáncer de próstata no hay que huirle. Al cáncer de próstata hay que prevenirlo y tratarlo a tiempo si es el caso. Entonces, por ejemplo, a los hombres le huimos mucho que al antígeno prostático, que al tacto rectal. Hay muchas creencias, entonces yo creo que todavía nos falta muchísimo. Creo que a nivel institucional tenemos que hacer mucho trabajo para llegarle a muchísimo más a la gente con información adecuada y oportuna, con servicios adecuados y oportunos. Y también a nosotros los ciudadanos nos falta un poquito ser más conscientes de que el cáncer es un grupo de enfermedades muy serio y al cual debemos prestarle mucha atención y no hacer lo que muchas personas hacemos ciudadanos que piensan que dejando de un lado y
haciendo de cuenta que el cáncer no existe, piensan que no les va a dar nunca y piensan que toda la vida van a estar sanos. No, hay que entender que nosotros somos seres humanos y que tenemos una sensibilidad y una, fragilidad respecto a las enfermedades que nos toca afrontar y nos toca asumir también nosotros como seres humanos, y obviamente cambiar de estilos de vida, acudir al médico oportunamente de manera constante, frecuente, hacernos los exámenes de detección temprana frecuentemente según las indicaciones, y obviamente acudir rápidamente a los servicios de tratamiento donde nos lo detecten. Y también las instituciones, el llamado es a que hagamos un trabajo mucho más fuerte para prevenir, para diagnosticar temprano y para tratar el cáncer. Doctor, en Colombia, ¿cómo estamos de cifras, ¿no? De datos, y cuáles son esos tipos de cáncer con mayor porcentaje? Sí, señora, correcto. Yo les mencionaba ahorita al inicio tangencialmente, cada año aproximadamente 114,000 personas son diagnosticadas como nuevos pacientes con cáncer en nuestro país, y aproximadamente, de manera desafortunada, mueren 55,000 personas cada año por culpa del cáncer. ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer? El principal tipo de cáncer en toda la población en general es el cáncer de mama. Obviamente, mayoritariamente en las mujeres, es el que más pacientes y muertes ocasiona a nivel nacional. El segundo es el cáncer de cuello uterino. El tercero es el cáncer de próstata, y debajo están cánceres tan importantes como, por ejemplo, los cánceres que tienen que ver con vías digestivas, el gástrico, el colorectal. El de piel, por ejemplo, está aumentando, el de pulmón también es importante, y bueno, nos toca ponernos muy conscientes de ello. Y veamos, por ejemplo, así puntualmente, muy concreto, el cáncer de mama, que es el más importante, no es un cáncer prevenible, aclaro eso, que también es un mito, porque decía ahorita que los diferentes tipos de cáncer son diferentes enfermedades. El cáncer de mama no es prevenible, pero sí es diagnosticable a tiempo. Por ejemplo, las mujeres mayores de 50 años tienen dentro de nuestro sistema de salud la garantía y la obligación, hablo del sistema de salud, de darle acceso a las mujeres cada 2 años por su mamografía después de los 50 años. Y antes de los 50 años, es decir, desde los 40 años, también nuestro sistema de salud tiene la obligación de hacerles todos los tamizajes clínicos, es decir, que el médico las examine para detectar oportunamente un cáncer de mama y, si es necesario, ordenarle la mamografía. Pero también es importante la cultura que las mujeres y también nosotros los hombres debemos tener de autoexplorarnos nuestros senos, nuestras glándulas mamarias, para ver si de pronto notamos cambios en el tamaño, en la piel, en zonas dolorosas, en masitas que encontremos, y cualquier cambio que mejor que uno mismo se conoce, acudir oportunamente al médico. En el caso del cáncer de cuello uterino, pues es prevenible, ese es uno de los cánceres que son prevenibles, como con la vacuna del VPH, porque la mayor parte de la causalidad del cáncer de cuello uterino pues está producto del virus del papiloma humano. Pero, por ejemplo, hay una cosa que la gente no sabe: el virus del papiloma humano no le da solo a las mujeres, también a los hombres. Y el virus del papiloma humano desencadena el cáncer de cuello uterino, es el factor más importante, pero también puede estar asociado a cánceres como el cáncer de pene, como el cáncer perianal, como el cáncer bucofaríngeo, sobre todo por las prácticas sexuales que se tienen, también el cáncer de vulva. Entonces, el virus del papiloma humano, afortunadamente, ya existe una vacuna que no es perjudicial para la salud, como siempre se ha tratado desde hace algún tiempo de hacer creer. Eso no es cierto, es una vacuna que protege y que salva vidas. Hablemos del cáncer de próstata. Nosotros los hombres, y lo decía ahorita, pensamos que es que el cáncer de próstata, yo no puedo pensar en eso porque eso no existe. No, eso sí existe. Y para eso nos tenemos que hacer todos los hombres, pues nuestro tacto rectal y nuestro antígeno prostático, sobre todo después de los 50 años, que además el sistema de salud lo tiene contemplado, pero también desde edades más tempranas, si tenemos algún síntoma, como por ejemplo cambio en la potencia o el calibre del chorro urinario, como por ejemplo ir muchas veces al baño, como por ejemplo tener goteo después de orinar, de pronto algún tipo de dolor al orinar también, como por ejemplo el tema
de sangrado o alguna secreción en la orina diferente, obviamente acudir a nuestro médico oportunamente. No quiere decir que toda molestia en la orina sea necesariamente cáncer de próstata, pero sí, ante cualquier síntoma, acudir prontamente para que el médico haga esa evaluación. El cáncer de piel es otro cáncer prevenible porque es un cáncer que lo podemos prevenir con el uso constante, frecuente, todos los días de los protectores solares con factores de protección alto. El cáncer gástrico también es un cáncer prevenible, sobre todo porque está asociado muchísimo al Helicobacter pylori, y en la detección temprana mediante la endoscopia Helicobacter pylori y su tratamiento se puede reducir muchísimo la posibilidad de cáncer gástrico. El cáncer colorectal pues es prevenible desde el punto de vista de tener una dieta muy saludable, rica en fibra, rica en verduras, frutas, y obviamente yendo tempranamente al médico en la medida que notemos algún cambio en nuestro hábito intestinal. Pero pues digamos que son temas que incluso invitamos, para mayor información de todas las personas que nos ven y nos escuchan, que ingresen a la página web de la Liga Colombiana, www.ligacancercolombia.org, www.ligacancercolombia.org. Ahí encuentran la información de todos los tipos de cáncer, de todas nuestras campañas, de todo lo que es prevención y diagnóstico temprano. Lo encuentran constantemente, no en un mes, todo el año. Lo mismo en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como numeral dependiendo de la red social que ustedes vean, siempre en todas las redes aparecemos como Liga Cáncer Colombia. Y ahí encuentran toda la información pertinente, las formas de contactarnos, no solamente en Bogotá, sino en todas nuestras 32 seccionales y capítulos. Y siempre ustedes tendrán una persona y una voz amiga que los ayude y que los oriente. Bueno, pues ahí tenemos estas recomendaciones del doctor Wilson Cubides y bueno, las cifras, ¿por qué se da? También estamos hablando de la prevención, del diagnóstico que se debe tener frente a alguna sospecha también de esta enfermedad. Doctor Wilson Cubides, muchísimas gracias por acompañarnos en La UD Estéreo y hablar de este importante tema que definitivamente nos compete a todos. No, pues muchas gracias a La UD Estéreo por esa misión tan bonita de llevarle información y de llevarle vida y salud a las personas. Y en nombre de la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus 32 seccionales y capítulos y todo ese equipo humano que trabajamos en la Liga todos los días por el bienestar de nuestros colombianos, lo mismo que pues nuestra base fundamental como organización, que es nuestro voluntariado. Estamos atentos a recibir con los brazos abiertos por cualquier canal de que nos contacten, redes sociales, teléfono, visitar nuestras sedes en todo el país, ver nuestra página web, atentos a cualquier orientación e información. El cáncer es un grupo de enfermedades que son curables si se descubren y diagnostican a tiempo. Y la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus seccionales y capítulos, nos dedicamos a prevenir y a salvar vidas. Muchas gracias.